¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga, es un gusto saludarles este día de hoy, 11 de diciembre del 2023. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey. Hoy en este día, hermanitos, vamos a reflexionar sobre la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, de los versículos 17 al 26. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día Jesús estaba enseñando y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos, realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en una camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: Amigo, tus pecados te quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico: yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: hoy hemos visto cosas increíbles, pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanitos, quizás ya han escuchado muchas veces esta lectura de este evangelio del día de hoy, ¿verdad? Sobre el paralítico, ese famoso paralítico que llevan unas personas, dijéramos unos hermanos, ¿verdad? Pero en este día de hoy, yo te invito a que reflexionemos especialmente en cuál es nuestra postura ante el conocimiento de Dios, ante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es mi postura? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Meditar en esto. ¿Cuál es mi postura en cuanto al conocimiento? Me refiero al conocimiento, bueno, porque nos pudiéramos preguntar o decir: ay, pero ¿cómo? ¿Qué quiere decir con esto? Lo que yo te quiero decir con esto es en cuanto a lo poco, lo mucho que tú conozcas de Dios. ¿Qué haces con ese conocimiento que tú sabes de Dios, que tú tienes de Dios? Por eso digo poco, mucho, porque quizás nosotros, tú, yo, pudiéramos decir: pero no sé mucho yo de la palabra de Dios, o no conozco mucho. Alguno pudiera decir: no, pues yo sí sé, yo conozco los mandamientos, conozco mucho de la Biblia, yo la leo todos los días, yo hago esto, yo hago lo otro. Bueno, pero ¿qué hacemos con ese conocimiento que hemos adquirido, que Dios nos ha regalado, ¿verdad? A través de los dones de la inteligencia, sabiduría, el entendimiento, ¿verdad? ¿Qué hago o qué he hecho yo con ellos hasta este momento? ¿Por qué te digo que meditemos en eso en este día de hoy? Porque si nos damos cuenta, en este evangelio no vamos a hablar del enfermo el día de hoy, sino de estas personas, esos hombres que llevan al enfermo. Y también
vamos a hablar sobre los fariseos, los maestros de la ley, sobre ellos. Vamos a decir que los maestros y los maestros de la ley y los fariseos son un grupo, porque pues sabemos que ellas eran personas con conocimiento, con sabiduría de las escrituras de Dios. Estudiaban mucho ellos sobre, así como dijéramos tú o yo, que dijéramos, no, pues yo me sé la palabra de Dios, me sé muchas citas bíblicas, esto y lo otro, y me sé mucho, me sé todo aquí de San Pablo, desde el Antiguo Testamento, Moisés, todos los patriarcas, profetas. Bueno, vamos a compararlo con ello. Y también la palabra nos habla en cuanto a unos hombres, unas personas, hombres, pues quizás unos 4 o 5 personas, dijéramos. Vamos a ponerlo de esta manera. Aquí la palabra no especifica cuántas personas eran o cuántos hombres. Simplemente nos dice, en ese momento llegaron unos hombres. ¿Por qué te digo esto? Otra vez más. Bueno, al principio se refiere nuestro Señor a los fariseos y a los maestros de la ley. Ellos también seguían a Jesús. Ellos también andaban tras Jesús. Ellos también escuchaban a Jesús, miraban los milagros, miraban todo lo que Él hacía, lo que Él les enseñaba a las personas. Siempre estaban ahí, pero con una diferencia. Ellos estaban simplemente porque lo andaban cuidando, estaban al acecho a lo que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque no lo querían. Tenían conocimiento de Dios, mas no supieron reconocer a Dios. Y en este aspecto, estos hombres, decimos nuevamente, para que nos vaya quedando un poquito claro y entendamos la palabra, nos explica, no nos dice quiénes eran estos hombres, pero como nos dice aquí, nosotros podemos llegar a la conclusión de que eran personas que sabían de Dios. Quizás no tenían tanto conocimiento. No sabemos si, así como los maestros de la ley tenían conocimiento desde antes, que sabían que iba a venir un Mesías, y todo lo que Él iba a hacer a su venida. No sabemos, porque eso no nos lo dice la palabra, más sin embargo, ya conocían de Él. Habían escuchado. ¿Cómo? Quizás en algunas de esas veces en las que Jesús estaba en una de las sinagogas enseñando, porque la palabra de Dios en los 4 evangelistas, en este evangelio, en el evangelio siempre nos habla o nos menciona que Jesús siempre estaba enseñando, que Jesús andaba de un lugar a otro en las ciudades, ¿verdad? Enseñando pero también curaba, sanaba, liberaba. Entonces, estas personas sabían de Jesús, sabían lo que Él podía hacer. ¿Por qué lo sabían? ¿O cómo nos podemos dar cuenta? Porque le traían a un paralítico, a un enfermo. Ellos creían en Jesús. Ellos sabían que Él podía sanarlo, que Él podía levantarlo de esa parálisis que tenía. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque aquí mismo la lectura nos dice que ellos trataban de llevarlo a través de tanta gente que había, pero no podían. Mas sin embargo, no se dieron por vencidos, sino que perseveraron e idearon la manera para poder llegar a Jesús. Fíjense, qué diferencia tan grande hay entre los maestros de la ley y fariseos y entre estos hombres. Por eso te digo que qué interesante o qué importante en que este día de hoy tú y yo reflexionemos ante esto. ¿Cuál es mi postura en cuanto al conocimiento que yo tengo de Dios? Estoy segura que Jesús te ha hecho un milagro. Ha hecho milagros en ti, tu familia, algún familiar, algún vecino, en personas que tú conoces. ¿Ya has escuchado de Jesús? No sé, quizás no sea la primera vez. Ya has escuchado también muchas veces, quizás tengas un poco de conocimiento. Yo no digo que tengas mucho, pero ¿cuál es nuestra postura o qué es lo que nosotros hacemos? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es nuestra verdadera intención
el nosotros buscar a nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo de Adviento estamos a la espera de nuestro Señor, lo estamos esperando, vamos de camino, ¿verdad?, a su nacimiento, en ese camino de preparación para que si lo hemos perdido, si hemos caído, si nos hemos desanimado, si quizás nos hemos desilusionado, no sé, a lo largo del año, pues pueden ocurrir muchas cosas en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Yo no sé cómo está tu vida en este momento, pero mira, realmente el día de hoy, a través de la palabra, nuestro Señor nos invita a eso, a reflexionar en cuál es nuestra postura, o a qué grupo de estos dos, dijéramos, por hacer división de grupos, a cuál grupo queremos pertenecer. A un grupo que tiene conocimiento pero que no hace nada, que simplemente busca atacar a los demás, o este grupo de personas que buscan la manera de ayudar a los demás, que quieren acercar a otras personas, a otros enfermos, a otros que quizás en este momento estén viviendo una vida de pecado y tú quieras ayudarlos a reconciliarse con Dios. ¿A qué grupo de personas quieres pertenecer? ¿A los que quizás saben mucho, tienen sabiduría, tienen conocimiento, han sido testigos de los milagros del poder de Dios, pero que aún así no hacen, decíamos, están al acecho, simplemente criticando los de su misma iglesia, criticando a los demás que quizás se esfuerzan, que porque también son pecadores, o mira lo que hacen, mira cómo, eso no está bien, eso no se hace así, simplemente apuntando a los demás? O como estos hermanitos, decíamos, estos hombres, que por más sencillos, humildes, ¿verdad?, con poco conocimiento, pero que lo hacen con amor y para gloria de Dios. Meditemos en esto en este día de hoy. Pidámosle esa luz, esa gracia al Espíritu Santo para que nos ilumine y no engañarnos a nosotros mismos, no mentirnos, no justificarnos, sino ser sinceros ante los ojos de Dios. Recordemos, la palabra nos dice, Jesús lee nuestros pensamientos, Él los leyó, los pensamientos de ellos, Él lee nuestros pensamientos, Él sabe si tú o yo le estamos mintiendo. Así que te invito en este día de hoy, pidámosle la intercesión a nuestra Santísima Madre, ella que siempre nos acompaña y está dispuesta a interceder por ti y por mí y pues por cada uno de nosotros. Pidámosle eso al Señor y seamos sinceros con Él. Pidámosles la ayuda para que nosotros también seamos como ese grupo de hombres y ayudemos a los demás, así como quizás en algún momento de tu vida a ti también te han ayudado. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su manto. Bendiciones.